Bienvenidas, bienvenidos a Entre Códigos y Cultura, un espacio de Saimo para parar la pelota y mirar el juego desde otro ángulo. En un contexto donde todo se mueve muy rápido, la tecnología, la cultura y las formas de trabajar, creemos que es muy valioso cruzar disciplinas, conversar con otras miradas y dejarnos interpelar por experiencias que no siempre aparecen en nuestro día a día profesional. Hoy vamos a hablar de investigación aplicada, de democracia y de alfabetización tecnológica en tiempos de AI, entre otras cosas. Vamos a hablar de muchas cosas más. Soy Florencia Davidson y este webinar nace del Comité de Innovación AI que codirijo con Sofía de Carlini. Hola, Sofi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, estamos acá en un momento en donde la inteligencia artificial está por todos lados, generando datos, generando automatizaciones, trabajando con y junto a nosotros todo el tiempo y en este escenario creemos que la investigación aplicada es clave. Por eso quisimos invitar a Javiera Atenas a compartir este espacio, a conversar un poco con nosotros sobre cómo se genera impacto a través de toda esta información y qué rol y qué huella está dejando el investigador en este futuro que se avecina. Eh, Te voy a presentar. Estamos acá con Javiera. Javiera Atenas es investigadora, consultora y docente de la Universidad de Suffolk. Eh, Está especializada en educación abierta, alfabetización digital crítica y gobernanza del conocimiento. Trabajó en organismos multilaterales y universidades en temas de acceso abierto, datos, políticas digitales y transformación institucional. Su trabajo se centra en la relación entre la tecnología, el poder y la producción de conocimiento, con foco en la justicia cognitiva y la responsabilidad institucional. Bienvenida, Javiera, muchas gracias. Y me surge preguntarte para los dos lados. Para un lado, ¿qué ajustes debería hacer la formación académica para ponerse a tiro con la realidad? Y por otro lado, de todo esto que estás diciendo, ¿qué cosas específicas o aplicadas podrías recomendar a la hora de hacer investigación, ya no académico, sino aplicada y investigación de mercado más similar a la que hacemos nosotros, digamos, y los que nos están escuchando? Ujú. Eh, ¿Qué cosas metodológicamente serían buenas recomendaciones para empezar a acercarse, aunque no cambiemos directamente de paradigma, pero acercarse a un paradigma con una ética de datos y con un uso de la información como más saludable, para llamarlo de alguna manera? A ver, tiene que ver con, yo creo y eso aplica para académicos y aplica para gente que trabaja en el sector privado o en el sector público con análisis de información. Yo creo que hay que seguir el modelo del periodismo de datos. Eh, Quizá en las pocas profesiones donde ha cambiado la forma de narrar, es, digamos, la subcategoría de periodismo que es periodismo de datos. Obviamente en Argentina ustedes tienen muy buenos modelos. La Nación Data ha hecho cosas impresionantes. Pero tiene que ver con eso, con el humanizar las narrativas y aprender estas técnicas. Mucha de lo interesante del periodismo de datos es que los mismos periodistas y las mismas periodistas han sido muy generosos con su conocimiento. Y hay un montón de información disponible en abierto para poder aprender estas técnicas. Eh, y que estas técnicas informen la investigación actual. Porque si la investigación sigue manteniéndose como se ha mantenido hasta ahora, de forma tradicional, sea la académica o la investigación de mercado, tampoco tienen por qué cambiar los planes de estudio en las universidades. Y una de las cosas que en general yo planteo en la universidad es que no podemos cambiar los modelos curriculares si no hablamos con quienes ejercen las profesiones. Porque el crecimiento de una profesión no tiene que ver con la formación universitaria, tiene que ver con el trabajo colectivo. Yo necesito entender que necesito un profesional que trabaja actualmente en los ámbitos de investigación para poder mejorar los currículum de métodos de investigación. Y a mí Claro, lo es que un me círculo permite virtuoso. es un ciclo virtuoso, Ujú. pero tiene que pasar, porque no podemos seguir, porque yo podría enseñar perfectamente métodos de investigación hoy con un libro del 70. No cambiaría nada. Pero la información ya no es igual que en los años 70. Ya no se procesa igual.
ya no se entiende igual. Como sociedad tenemos códigos distintos, tenemos formas de hablar distintas, em, tenemos formas de articular las realidades de forma distinta. Pero yo perfectamente podría seguir enseñando con un libro de los años 60, 70, 80. No cambiaría nada en mi currículum. Y si no cambiamos el currículum, pero el currículum lo cambiamos a través de las conversaciones con la gente que ya trabaja en el sector y con la gente que tiene experiencia en haciendo estos cambios, porque el cambio del periodismo de investigación no viene de las universidades. La ética de los datos viene también del trabajo de la gente en gobierno. Ya los colegas que trabajan en gobierno y han articulado todos estos procesos de democracia digital eh, han hecho cambios importantes en la forma en que nos relacionamos con los datos. Em, Javiera, y contame, como saliendo un poco de este tema y entrando un poco al tema de la inteligencia artificial, ¿qué cosas, qué beneficios trajo a nivel metodológico, qué cosas la inteligencia artificial a nivel metodológico, a nivel detectar patrones, generar reportes, generar información, crees que son positivos y que maneja bien? ¿Y qué cosas son alertas o cosas a tener en cuenta o donde el humano necesita tener una visión o una, ¿cómo decirlo?, un control más fuerte de lo que está pasando? yo creo que nos ha hecho estar más alerta a lo que se nos cuenta. Podemos procesar una cantidad infinita de datos en muy poco tiempo. Lo que un reporte que tomaba 6 meses ahora puede tomar un par de semanas. El problema está en cuán críticos estamos siendo con la información que se procesa. Pero esto tiene que ver no solo con el fenómeno de la inteligencia artificial, esto viene un poco de antes, el mirar la información con cautela, tiene que ver con la aparición de la desinformación masiva. Eh, y como estas herramientas digitales han amplificado la desinformación. La inteligencia artificial tiene cosas súper prácticas. Modelar datos y limpiar bases de datos. O sea, yo creo que soy una gran usuaria de la inteligencia artificial para limpiar bases de datos, sobre todo cuando son bases de datos que vienen con códigos diversos, porque como existen diferentes normas para anonimizar información, eh, estandarizar, por ejemplo, el nombre de los países en una encuesta hace maravillas. Porque si le digo que lo estandarice con una norma ISO, en vez de que la gente ponga Reino Unido, UK, Inglaterra, Gran Bretaña, este país tiene 4 nombres o 5 si los dejan, a mí me permite armonizar información, eh, nos permite encontrar patrones, nos da más tiempo para poder entender fenómenos. Pero yo creo que nos está quitando un espacio de reflexión y de poder leer lo que la máquina describe en contraste con lo que nosotros pensamos. No podemos seguir dando por sentado que todo lo que sale de la máquina está bien, por mucho que parezca bien escrito, porque muchas veces está muy bien escrito, pero no tiene nada de sustancia. Es, es vacío, es muy superficial. Yo creo que el gran poder de esto es que, claro, nos da el espacio para empezar a no trabajar con la página en blanco. Yo creo que esto de que nos pasaba hasta hace no muchos años, que teníamos una página en blanco y no sabíamos por dónde empezar y uno se quedaba con medio paralizado. Ahora esa página en blanco casi ya no existe, porque si no sé por dónde empezar, le voy a preguntar a una de las herramientas de AI. Pero yo creo que lo que nos da una oportunidad tremenda es poder decir, ok, la base está, la estructura está. Ahora sí que puedo dedicar esos mismos 5 o 6 meses a estudiar a fondo este fenómeno y poder explicarlo. Pero sí también me permite sintetizar, porque claro, cuando tengo un set de datos larguísimo, poder generar un modelo de visualización de datos en pocos minutos que permita entender, por ejemplo, cuáles son los patrones de esos datos es impresionante. Y escribir código. Escribir código cuando a uno no le funciona el código en R o en Python y se pasaba horas arreglando el código para poder sacar una ejecución de datos, ahora me lo arreglan los wizards. Otra pregunta que te queríamos hacer tiene que ver un poco
con el algoritmo. Como hoy todo está condicionado de alguna manera por el algoritmo, todo lo que cada uno consume, ve, accede y demás, si eso afecta o si eso afecta seguro, pero cómo afecta y de qué manera impacta un poco eso a las opiniones, a la formación de un pensamiento social, de ciertas tendencias y demás. ¿Cómo lo ves vos eso? Si hay autonomía del cerebro y de la opinión o no. Yo quiero creer que sí. Em, yo quiero que creer, o tengo la esperanza de que podamos, de que seguimos siendo gente, de que seguimos siendo humanos. Y por mucho que la máquina intente condicionarnos, no puede predecirlo todo. A mí me gusta la impredecibilidad del ser humano, y espero que se mantenga. Eh, lo que nos pasa con los algoritmos es que son cajas negras, que son inentendibles y que yo no puedo pelear una decisión. Yo creo que ese es el problema más grande con los algoritmos. Si los algoritmos fueran explicables, si los algoritmos fueran transparentes, quizá el modelo actual de información sería distinto. Pero cuando hay una decisión humana que dice, no, a usted no le damos un crédito en el banco porque usted, señor, es muy mala pagando, bueno, yo puedo decir, mire, tengo toda esta evidencia que puedo mejorar, pero cuando es un algoritmo, no tengo con quién apelar. Entonces, si yo quiero trabajar en investigación desarrollando un algoritmo, necesito de una masa crítica de colegas y de gente a la que estoy estudiando que puedan auditarlo. Y que cuando se extraiga un resultado a partir de un algoritmo, se pueda evidenciar y se pueda discutir y se pueda apelar. Porque el problema de la generación automática de resultados de investigación o de conocimientos de estas respuestas automáticas es que se están empezando a ver como una verdad absoluta, cuando la naturaleza del ser humano es tratar de interpelar y de cambiar la opinión, pero yo no puedo hacer que la máquina cambie de opinión. Puedo hacer que la máquina diga lo que yo quiera que diga, porque es estocástica finalmente, porque es una cacatúa estocástica, repite. Y un poco esto de va a decir lo que yo quiera porque yo voy a manipular el sistema para que diga lo que yo quiera. Pero yo quiero seguir pensando y espero que la forma en que hacemos investigación, y sobre todo cuando trabajamos con algoritmos, no solo me dé el resultado de la investigación, sino que me haga partícipe del proceso de investigación y que yo pueda auditar el algoritmo, porque los algoritmos finalmente nos afectan. Eh, Pensando un poco, por ejemplo, en los modelos automatizados de horas médicas. Si mi ficha clínica dice que yo soy bastante saludable, puede ser que no me dé prioridad al pedir un turno médico, porque el turno médico está automatizado. Pero ¿qué pasa si era realmente una emergencia? O la gente que pide muchas veces, la máquina va a decir, no, no, este es el cuento de Pedrito y el lobo, no le vamos a dar prioridad. Y eso pasa con muchas otras cosas. Pasa con los créditos, pasa con los seguros médicos, pasa con los seguros de coche, que cierta gente tiene prioridad a nivel de tasas y otra gente no. Tiene que ver con la policía predictiva, porque nadie puede interpelar este algoritmo. Y yo creo que ahí está el problema, es la falta de unidades o de espacios donde la gente pueda decir, quiero hacer valer mi derecho, esto no me gusta. Pero mientras no se Javi, den esas oportunidades, vamos a seguir un poco en esta tendencia de lo que dice la máquina es verdad y bueno, sigamos con el segundo, con el próximo problema, ¿no? claro. Y esto se relaciona de alguna forma porque me quedé pensando en qué lo están haciendo tan bien los periodistas y que deberíamos como ser
nuestro modelo para aprender algunas cosas en el manejo de datos. También yo veo que estamos en un contexto de una sociedad muy polarizada, como, con mucha desinformación, como sabemos, y, o sea, sí hay cosas que están haciendo bien, pero hay nuevos como estándares de trazabilidad o validación o transparencia que se deberían adoptar. Quizás lo están haciendo bien los periodistas, quizás nosotros todavía no, pero ¿en qué podemos profundizar en este contexto de sociedades la calidad del dato? Sobre todo pensando en la investigación que impacta lo institucional, a lo electoral, ¿no? Muchas veces todo lo que es opinión pública muchas veces tiene que ver con tomar eh, información para tomar decisiones políticas de, no sé, de gobiernos y también de quién es el próximo, las próximas autoridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves, alcanza, digamos, lo periodístico que lo hacen bien, cómo se inserta en ese contexto y dónde opera el investigador? A ver, yo creo que las cosas que están haciendo bien la gente que hace buen periodismo de datos es siempre mostrar, y no solo mostrar, sino que transparentar la fuente. Si hay una base de datos, no solo se dice, bueno, este es el gráfico de los datos, sino que para saber más, haga clic acá y vaya a la base de datos. Em, la posibilidad de que la gente interprete, de que la gente entienda las metodologías. Porque yo a veces veo resultados, pero no veo el método para llegar a ese resultado. Eh, si yo utilicé inteligencia artificial, que lo transparente, y es una de las cosas interesantes que tiene que dice el Acta Europea de Inteligencia Artificial, que yo tengo que transparentar el uso. Si lo usé para hacer un gráfico, tengo que decir con qué hice ese gráfico. Em, el principio de transparencia lo que hace es que la gente pueda ver cómo se llegó a un producto, ¿ya? Y lo tenemos súper normalizados en otras industrias. O sea, si yo compro un producto comestible, yo espero poder leer todo lo que tiene, todos los ingredientes que tiene ese producto comestible, ¿cierto? Que si tiene trazas de nueces, que si tiene gluten, que si tiene glutamatos, que si tiene quizás acetona, porque quizás qué le ponen a las cosas. Todos los compuestos químicos que tiene, ¿no? Pero tiene que ver con que las empresas están obligadas en muchos países a cuando venden un producto preparado, que la etiqueta diga qué es lo que tiene. Que si tiene dextrosa, que si tiene azúcar, que cuánto azúcar tiene, cuál es la proporción de fruta en comparación a las harinas. Es lo mismo cuando uno hace investigación. Un set de etiquetas que diga, esto es lo que hicimos. Así se hizo, estas son nuestras fuentes y estos son nuestros métodos. Porque tiene que ver con darle al consumidor, sea de un paquete de galletas, sea de un reporte o de un set de información que va a ir a hacer política pública, información transparente. Ujú. Eh, Básicamente es un principio del paquete de galleta. No, no es un principio más complejo que eso, es transparentar y ser lo más honesto posible en los ingredientes que tiene mi reporte. Y yo creo que el otro problema que nos ha generado este espacio dataficado, ¿no? En tema de política, sobre todo, es que los datos que uno recibe cuando hace política pública son datos procesados. No es dato crudo, es dato procesado. Por lo tanto, yo no tengo información de primera mano, sino que tengo información que ya viene preanalizada y puede tendencialmente moverme hacia lo que quien me está dando el reporte quiere que yo piense. Y cuando se cuantifica la población, cuando la población se reduce a números, sus opiniones, sus valores, sus experiencias se reducen a números, y uno se olvida de el valor del dato cualitativo de las historias y de la narrativa de las personas, lo que se hace es obliterar sus voces. Porque tiene que haber un balance entre el análisis numérico de la opinión de las personas y tal vez sus testimonios.
Yo creo que se nos ha olvidado el valor de un testimonio de una narrativa humana cuando uno hace un reporte para política pública. Por eso es importante que, por mucho que nos digan, ok, lo importante aquí es analizar una tremenda base de datos y que nos den los números correctos para poder decir que así se tiene que mejorar la atribución de horas para el sistema hospitalario público, si no tenemos la narrativa de aquellos que no consiguen hora, o de los enfermos crónicos, por ejemplo, o de la gente que tiene trabajos de horarios muy largos y que no puede acceder a los horarios reducidos que tienen los hospitales, esa gente va a seguir siendo excluida de los sistemas. Me hacías pensar mientras decías como la solución de la transparencia, porque digo, hay muchas cosas que creo que desde la investigación se siguen haciendo y sí hay transparencia y sí se dice 95% y sí se hizo así, esta es la muestra, pero quizás lo original y interesante, o por lo menos para mí, al escucharte, es como casi como visibilizar los sesgos, casi como cuando decís los paquetes, me imagino, bueno, en la parte del atado de cigarrillos de un ojo, que es hecho cualitativamente, estos datos no son extrapolables, estos datos no incluyen esta población, estos datos, o sea, como sí, visibilizar el sesgo, ¿no? De una forma evidente en la publicación o en el reporte eh, para un lector que quizás no alcanza con dos o tres charts generales de la metodología usada. No, y yo también Sí, cuando porque lo escucho pienso un poco en esto de cuando uno hace investigación y escuchando, ¿no? Como no siempre lo que te da más, la opinión más popular o la situación más popular o el perfil más popular es solo el de que tenemos que hablar y que a veces es verdad que el sesgo de la tecnología o del algoritmo a veces no habla por esas poblaciones chiquitas, pero que quizás nos están dando información adicional o que nos pueden guiar hacia un pensamiento adicional. Hay algo como que, como es, acá se usa mucho el término, ¿viste? La voz del pueblo, lo masivo tiene como el valor de lo masivo y versus eso, esto que decís más cualitativo, más chiquito, que quizás el algoritmo detecta, pero no le da tanta bolilla, no le da tanto impacto a la hora de salir a formar nuevas opiniones o a recomendar. y sobre todo es pensar en quién es el que me dio la información. Porque existe un sesgo anterior. Cuando yo desarrollo un instrumento y yo pido, a ver, pensando un poco casi en el imaginario público, salgo a recolectar datos a la calle. Salgo un día martes, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde a recolectar datos de opinión de algo, de las galletas, sigamos con con el modelo de las galletas, a la calle. Yo solo voy a ver a la población que es visible durante esas horas. Y la gente que se da el tiempo de hablar conmigo. Eh, la gente que está en la escuela, y eso incluye maestros y estudiantes. La gente que está en el hospital no tiene nada que decir porque está dentro de un hospital. La gente que trabaja por las noches, por lo tanto durante el día duerme. Hay un montón de poblaciones que son invisibles. Eh, por lo tanto, a veces el sesgo viene ya del grupo con el que se trabajó. Si yo quiero una forma representativa de la sociedad, es que yo tengo que ir donde ellos. No me puedo parar a esperar que lleguen. Y pasa también con las encuestas online. ¿Quién responde a una encuesta online? La gente que tiene acceso a un computador y tiene los minutos para dedicarlos. Si es alguien que tiene tareas de cuidado, un trabajo remunerado y poquísimo tiempo y mala conexión a internet, no me va a responder la encuesta. Pero tal vez esa persona, que es la que menos tiempo tiene, va a ser impactada, tal vez de forma un poco más fuerte, por una política pública que se haya hecho. Entonces, por eso yo decía que desde el instrumento, como investigadores, nuestra responsabilidad es desde el instrumento de recolección de datos. ¿Qué
grupo vamos a representar y qué grupo vamos a excluir. Y que eso sea transparente también. Bueno, para esta investigación no se trabajó con ciertos grupos, porque no los encontramos, porque no tuvimos acceso, porque el horario en que hicimos este trabajo, esta gente no estaba disponible. Y esto que decís, ¿no? Que es clarísimo, pero a la vez tiene un montón de años, no, no es nuevo, digamos. Es de, como, no quiero decir de toda la vida, pero ponele. Eh, qué impacto tiene hoy a la hora de estos datos pasarlos por el matiz de la automatización, de la tecnología, de la inteligencia artificial? ¿Cómo Yo creo empeora, que mejora? amplifica, amplifica y perpetúa, porque son los mismos grupos que vienen hablando hace mucho tiempo. Han cambiado el formato, ha cambiado la forma en que los analicemos, pero va a ser siempre el mismo grupo. La gente que tiene el tiempo de responderme la encuesta, y que tuvo el tiempo antes y que tuvo el tiempo después. Eh, la gente no ha cambiado, lo que ha cambiado es el número, tal vez, porque ahora puedo acceder a muchísimas más personas, eh, pero, y puedo analizar sus datos de manera mucho más veloz, pero, pero nada más que eso. O sea, yo creo que lo que ha cambiado es la rapidez y el volumen, pero la gente que puede compartir su opinión sigue siendo la misma, excepción de cuando trabajamos con datos de redes sociales, que ahí es otro embrollo, porque ahí hay mucha gente que pasa muchísimo tiempo y que recolectar información desde los comportamientos en las plataformas, sobre todo de redes sociales, eso me puede dar insights, pero también de nuevo de la gente que solo está en las redes sociales, que tampoco es una muestra representativa de la sociedad. Sobre todo cuando se han polarizado también las redes sociales. Pensemos que cierta red que ahora tiene solo una letra en el nombre, solía ser una red considerada democrática y ahora para nada. O sea, mucha gente ya ni siquiera se acerca a esa red. Yo creo que nuestra profesión está cambiando. Hagamos investigación como la hagamos. Yo creo que lo que falta aquí es una reflexión colectiva de cuál va a ser la deontología o cómo vamos a mejorar la deontología que tiene que ver con las prácticas profesionales éticas y responsables, porque lo ético a veces es imposible de medir, porque son buenas intenciones, pero en Chile se dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces no puede ser solamente buenas intenciones, tiene que ver con prácticas responsables colectivas como cuerpos profesionales. Em, y eso, una vez que sea el cuerpo profesional el que decide tomar cierta responsabilidad en sus prácticas profesionales, va a hacer que el currículum de esa misma carrera cambie, por ejemplo. Porque si la carrera cambia, de nuevo, sin la injerencia de los profesionales, no va a pasar nada. Totalmente. Por eso estamos acá conversando y por eso existen espacios de intercambio y conciencia de que somos también faro y que siempre el futuro no está cerrado, siempre se está escribiendo, ¿no? Decinos, Javiera, antes de ir cerrando, ¿hay algo que no te hayamos preguntado, algo que sea importante para vos contarnos, reforzar, interpelarnos a nosotras y a la audiencia? Te hemos exprimido, te No, hemos... no, me gustan estas conversaciones que no son dentro de la burbuja académica, donde todos nos damos golpecitos en la espalda felicitándonos por lo bien que lo estamos haciendo, porque citamos a los personajes correctos en la historia. ¿Ok? Yo creo que esto va más allá de la responsabilidad de investigador. Uno es investigador o investigadora entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, porque es un rol profesional, pero uno es ciudadano y ciudadana 24/7. Entonces, este posicionamiento no tiene que ver con mi rol profesional, porque si yo mañana dejo de trabajar, y que nos va a pasar a todos, esperemos que algún día nos podamos jubilar, en la esperanza de poder algún día jubilarnos,
Eh, The UK, maybe. que aquí las cosas tampoco van mejor, así que No, es un eh, problema global ese, es ese un es otro problema problema global. Lo global. veremos aquí en los 90 años discutiendo lo mismo, pero con la mitad de las cosas que se nos olvidaron. Tiene que ver con que la participación ciudadana es de la cuna a la tumba y que tenemos que pensar el cómo entendemos y cómo nos relacionamos con la información más allá de nuestras prácticas profesionales. Tal cual hemos logrado cambiar los modelos de alimentación. Cuando vamos al supermercado y los que tenemos familia, nos podemos pasar media hora decidiendo un paquetito de galletas, porque qué tiene más, qué es más orgánico, qué es más biológico, qué tiene muchos componentes que los niños no tienen que comer. Tener esa misma relación con la información. Pero para que yo tenga una relación así con la información, se tienen que proveer los mecanismos. Y eso no tiene que ver solamente con las deontologías profesionales, sino que tiene que ver con las regulaciones y la gobernanza de la información en las naciones. Porque es importante que nos aprendamos a relacionar y poder tomar decisiones informadas. Y eso implica, por ejemplo, que yo decida que hoy voy a comerme las galletas menos saludables, pero es una decisión informada, porque hoy se me antojaron esas galletas. No se me antojaron las galletas de avena. Eh, yo quería hoy las galletas de chocolate, pero sé que qué es lo que va a entrar dentro de mi mesa. Entender la información y relacionarnos con la información tiene que poder regularse. Eh, Hay un punto, y eso tiene que ver también con el trabajo con gobiernos, hasta qué punto los gobiernos pueden usar algoritmos para tomar decisiones. Y hasta qué punto, como ciudadanía, tenemos que intentar que las decisiones automatizadas sí puedan ser discutibles, sí puedan ser apelables. Que si no llegamos a un consenso en la apelabilidad de la información, hasta dónde puedo apelar y a quién puedo apelar una información que tiene o no, no solo una información, sino que un resultado algorítmico y saber cómo se alimentó esa base de datos para poder generar esta información, la injusticia se va a acrecentar y ya tenemos un mundo bastante injusto. Igual te escucho y pienso un poco, sí es verdad como ciudadanos, como colectivo amplio, pero como profesionales y como colectivo chiquito, me parece que es interesante lo que vos planteás de o sea, los que generamos información, de alguna manera estamos creando o alimentando los algoritmos, las inteligencias y demás, y estamos generando los sesgos del futuro. Entonces, todo lo que podamos, no sé si la palabra es combatir, pero por lo menos ser conscientes y trabajar sobre eso, creo que es un lindo alerta, ¿no? A tomar conciencia sobre los sesgos con los que estamos alimentando al Terminator del futuro. Sí, que algunos dicen que nunca va a llegar a ser Terminator, pero sí es verdad que quizás los periodistas lo tenían mucho más claro desde mucho antes, el tema de que generaban agenda, ¿no? El solo hecho de operar generaban agenda. Y nosotros también, al hacer nuestra profesión y nuestra actividad cotidiana, deja una huella que realimenta la discusión, la conversación y la toma de decisiones de múltiples actores. Entonces, ese rol, que no es solamente el que pasa la información, tiene que estar mucho más situado y mucho más consciente, ¿no? Un poco yo me llevo también como para amplificar lo que escuché de Javiera. Entonces, un poco para cerrar y para despedirnos, agradecer mucho tu participación, Javiera, y decirle a nuestra audiencia bueno, que la investigación aplicada es un puente entre el comportamiento social y la toma de decisiones, y en tiempos de inteligencia artificial, ese puente requiere mucho más, no solo la alfabetización tecnológica, sino mayor rigor y mayor conciencia sobre nuestro impacto. Y entre códigos y cultura busca justamente esto, abrir el espacio donde se reflexionen sobre los datos, la tecnología, y todas las instituciones se puedan encontrar en esta provocación.
y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.